Ríos y Provincias es una novela que narra la vida de dos mujeres, madre e hija, en sus propios espacios y vivencias de forma paralela. A lo largo del relato, los lectores irán descubriendo junto a las protagonistas lo que las une y también las complejidades de la sexualidad. Para saber más, nos acompaña su autora, Romina Reyes. Romina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Romina, hablemos de tu primera novela, no es tu primer libro. Sí. Antes estuvo Reinos, que fue adaptado ya en la pantalla grande, Sí. en el cine. Cuéntanos un poco cómo nace esta historia, esta novela, que entiendo que tiene harto de autobiografía también. Sí. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tardaste y cómo llegaste a esta historia? Recién terminado Reinos, que fue mi primer libro que salió en el 2014 con Editorial Montacerdos. Tuve la idea de trabajar una historia que fuera de mujeres, porque siempre me habían dicho que como que manejaba bien las voces masculinas y por una escritora mujer parece ser como un motivo de validación, demostrar que una puede hablar de cosas más allá de una misma. Habiendo demostrado eso, me dieron ganas como claro, así trabajar personajes femeninos fuertes, en particular inspirado en la historia de mi mamá, toda su vida, digamos, de haber sido una mujer joven que vivió la dictadura, en una familia no necesariamente como que estuviera ni tan a favor ni tan en contra de ese régimen, y entre medio también contrastar la vida de una mujer joven que se parece bastante a mí, como para ver hablar un poco de Chile a partir de estas mujeres y de sus vidas íntimas. Ahora, con toda la distancia cronológica que hay, de alguna forma están las crisis de cada una en el libro. La crisis de Javiera, que es una de las voces, Claro. una de las protagonistas, que es la hija, y también la voz de Jacqueline, ¿no? Que es la mamá y que también va contando un poco la historia de sus propias crisis, pero de maneras súper diferentes. Y ahí Sí. se ve la brecha generacional, Claro. las diferentes formas en que a veces se puede abordar un mismo tema, ¿no? Ajá. Sí, ese era un interés mío. Siempre me he comparado mucho con mi mamá y, o sea, con mi mamá también, como decir, las generaciones mayores a una, de cómo cada una se enfrenta al amor, a la pareja, a la sexualidad. Entonces, claramente había un interés de digamos, enfrentar a estas dos mujeres a situaciones similares, pero en contextos totalmente distintos y ver cómo también ellas resolvían resolvían sus problemas y se enfrentaban a sus problemas desde distintas aristas, pero así como hay muchos desencuentros, hay también muchos encuentros, finalmente, creo. Sí, de hecho, mientras comenzábamos la presentación, bueno, te paso el libro a ver si lo podemos mostrar mientras, Sí. para quienes estén ahí preguntándose por la portada de Ríos y Provincias, que ya está en Sí. librerías para quienes quieran leerlo, comprarlo. De hecho, sí, hay muchas conexiones entre madre e hija, pero también hay un poco de dolor, de cómo uno también lleva las relaciones familiares, ¿no? Sí. O sea, hay mucha crisis familiar también, están los encuentros y los desencuentros dentro de las familias. Claro, sí, es un poco sobre la complejidad de la vida. Siempre he pensado que hago una literatura de tipo realista, tratando de entrar un poco en esos relatos de la familia feliz o no sé, incluso el pensar que pues, con tu mamá puede estar todo bien o que enamorarse es como algo bueno de por sí. Sí, también están los conflictos con las relaciones con los padres, con los hombres en general, pero siempre desde el lado de vista de las mujeres, que fue como lo que me interesó enfocar en esta novela, como relevarlas a ellas más que a ellos y las relaciones entre ellas. Sí, eso, porque es súper evidente también cómo cómo están como los hombres de esta familia al frente, ¿no? Claro. Como de repente provocando situaciones que desembocan muchas cosas en las protagonistas. El abuelo, Claro. el padre y el pololo al final. Sí, siento que las mujeres somos bien prisioneras de nuestras relaciones con los hombres, en parte porque nos han educado así, como mucho a depender de ellos, de hacer que hombres que incluso pueden importarte poco en tu vida o terminar importándote poco sigan teniendo poder sobre ti. Y creo que es una lucha constante para nosotras, una lucha a la que me enfrento también, sin por esto criticar, no sé, las relaciones como amorosas o filiales, de padre e hija, qué sé yo. Pero claro, hay un interés, como he venido diciendo, de poner un punto ahí, como decir, bueno, las mujeres, ¿qué pasa cuando se piensan por fuera de estas relaciones con los hombres? Me interesó cuando partí escribiendo la novela, pensaba más como en hablar en el clásico conflicto de la literatura entre el conflicto con el padre, pero después, bueno, me encontré con este conflicto con la madre,
que me parece mucho más bello y de hecho en el feminismo es una entrada muy bonita que han tenido las feministas chicanas para empezar a pensar sus propias identidades y construcciones y construirse políticamente a partir de la madre, que también es muy bonito, creo. Ahora, ¿cómo abordaste el tema de estos aspectos autobiográficos? Porque lo comentaste en alguna entrevista, que incluso pensaste en Gabriela Mistral en algún minuto. Me dio mucha risa eso. ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo empezaste? Porque típico que yo creo que es al menos una pregunta típica que siempre se le hace al escritor, que es ¿cuánto de autobiografía, cuánto de tu vida hay en este libro? ¿Cómo resolviste eso? Fue súper difícil. Creo que cualquier escritora que trabaje a partir de su vida puede decir lo mismo. Fue un tema, como tratar de pensar en la vida y luego en la ficción y ver, bueno, si una escritora, ¿de qué se trata ser escritora? De tener el control sobre una historia. Pues entonces tuve que hacer un trabajo de alejarme, digamos, de mi propia historia, poder mirarme desde afuera, sobre todo para construir el personaje que se basa en mí, ¿cachai? Independiente de cómo lo quiera disfrazar, finalmente es mi vida. Y tratar de hacerlo de una manera que no fuera complaciente, ¿cachai? O sea, no hacer como una superheroína de ti misma, ¿cachai? Me siento súper conforme con el resultado. Entre medio igual estuve estudiando literatura en Argentina durante 3 años, entonces de ahí, claro, lo que decía de... en un momento de darme mucho color por sentir que estaba hablando de mi vida, de pronto decir, bueno, la literatura, como tú misma dices, los escritores suelen hacerlo y se puede entrar al libro desde ahí, desde ese morbo, ¿cachai? Que quizás yo a alguien le puedo provocar como personaje, pero estoy segura de que el libro tiene mucho más que eso y al final de eso se trata. También hay un poco de ego, ¿cachai? De decir, bueno, porque quiero hablar de mí, de mi familia, porque siento que tenemos algo que decir respecto a mucha gente de Chile, como que esto que nos pasó a mí, a mi mamá, les pasó a muchas mujeres también y les sigue pasando. Y de hecho hay una revisión también de la historia reciente, que al final nos toca a todos también, en el caso de una de las protagonistas, cómo vive el golpe militar, la dictadura, más tarde, cómo toca a toda una familia ese tema, que también está presente, ¿no? Y ahí también hay una revisión a los temas de Chile, que en alguna parte también leí que tú decías, están súper tocados en la literatura y también termina siendo un desafío, ¿no? Claro, sí, yo ahí en ese sentido... en un momento tomé la decisión como de hablar de la dictadura, pero de manera como muy solapada. Obviamente es el gran tema, es uno de los grandes temas de la novela, pero también decir, bueno, no es un libro de investigación, existe ya grandes investigaciones sobre la dictadura, qué sé yo, los zarpazos del Puma, la historia oculta del régimen militar, por nombrar 2, libros de fotos. Entonces como que dije, bueno, no voy a enfocarme ahí, voy a tratar de hablar de la dictadura imaginándome yo como una persona que está viviéndola y que la vive y no sabe lo que va a pasar en el fondo, que todavía no sabe que va a durar 17 años, que todavía no sabe, no tiene conciencia de los crímenes que está pasando, pero sabe que desaparece gente, que tiene compañeras en el colegio que de pronto no volvieron al otro año. Eso también fue un desafío grande, como tratar de transmitir más el ambiente íntimo de la dictadura, más que como el contexto político, que obviamente es muy relevante, a mí me importa mucho, pero no fue, como escritora me quise desprender un poco de eso y finalmente situarse en lo íntimo, que es el gran tema del feminismo también. Romina, otro tema que me gustó, que me llamó la atención, es como esta visión sobre lo que nos define respecto de los lugares donde crecimos, donde vivimos, donde habitamos. En varios como lugares, en varias partes del libro me topé con eso, que en el fondo también de alguna forma nos define y diferente es para alguien que seguramente se reconoce, por ejemplo, como San Miguelino, como Maipucino y así, y los lugares que nos definen finalmente. También está súper presente en la novela eso. Sí, es un tema, y yo creo que abre la pregunta en el fondo, ¿cómo te define el lugar de donde eres? Los personajes, bueno, tú que la estás leyendo, claro, en un momento las chicas conversan, así como, bueno, la gente que es de Concepción, la gente que es de Punta Arenas, que es de Santiago, tiene características en común. Y bueno, puede que sí, es bonito. Yo creo que también hay un tema de sentirse como influenciada por el paisaje. No es menor, en la novela hay muchos paseos, hay muchos viajes. También hay un interés mío como de hablar, como de tratar de que la subjetividad de los personajes se empalme con los territorios que habitan. Romina, vamos a mostrar el libro y ya vamos poniendo fin a la entrevista mientras lo mostramos ahí
para que vean Sí. la portada. Tú, por último, ¿cómo definirías la novela? Alguien que no se aproxima de ninguna forma De ninguna forma. al libro. Es una novela sobre ser mujer joven en Chile, con los desafíos que eso ocasiona, el cómo enfrentarse al sexo, al amor principalmente, sobre todo cuando las sexualidades son abiertas y no se resisten a clausurarse en la heterosexualidad y en la pareja única. Y creo que es, no sé, para la gente joven, creo que es una bonita manera de quizás darle esta novela a tu mamá y decirle, así es mi vida, así vivo yo. Así. Sí, es verdad. Y yo al menos creo que después voy a hacer que mi mamá la lea. Gracias, bacán. Romina, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.